Bueno, la clase pasada, que ya pasó hace tanto tiempo que no me acuerdo muy bien, pero comenzamos viendo eso que podríamos resumir como el darwinismo social, ¿no? Y qué vínculos tuvo el darwinismo social, primero con el liberalismo y luego con el neoliberalismo. ¿Pudieron ver algo de los textos o al menos el video? ¿Qué les pareció ese video? Ustedes saben que yo ese video lo vi después de haber dado la clase y me sorprendió que hubiera tantos temas repetidos, tantos temas que hemos visto aquí en la clase. Por eso me pareció muy oportuno. No quise, por supuesto que hay muchísimos más que son muy interesantes, pero bueno, no quise bombardearlas. Así que voy a tratar de mandarles aunque sea uno por semana, para que de verdad lo puedan ver, porque si les mando 10 o 15 seguramente no van a tener tiempo. Así que me parece que mejor es mandarles uno por semana. Los textos, bueno, fueron más de uno, como habrán visto. ¿Alguien tuvo alguna pregunta, duda, crítica, sugerencia sobre nada? Ningún contenido, nada que haya visto en el video, nada. No hay preguntas. ¿Seguimos entonces? Bueno, sigamos. A ver, esperen que me voy a agarrar el machete. Bueno, estábamos ingresando entonces. Recién tuvimos que hacer todo el pasaje por el siglo XIX y yo les conté y les mandé un texto. En realidad es un texto que escribí yo, pero es más un resumen que otra cosa, no es un texto con un desarrollo teórico, en el que se ven por lo menos los primeros 4 pasos que dieron estos señores que se autodenominaron neoliberales. Y hay esas sociedades secretas y todos esos coloquios aparecen en el video de Naomi Klein, de la doctrina del shock. Pero digamos que todos estos señores que estuvieron efectivamente en principio agazapados, en las sombras, ya les digo, empezaron con sociedades secretas, imagínense en tiempos en que el capitalismo, vamos a llamarlo bueno, pónganle comillas porque el capitalismo no se lo puede llamar bueno, pero el capitalismo que se autodenominó, por lo menos a ese periodo, se lo llamó los años dorados del capitalismo, esos 40 años que transcurren desde la crisis del 30 hasta la década del 70, fueron los años gloriosos. ¿Pero por qué gloriosos? Digo, no solamente porque el capitalismo creció exponencialmente como nunca, sino porque además creció con inclusión, O sea, no creció generando pobreza y desigualdad, sino todo lo contrario. Más allá de que ciertamente las circunstancias estaban dadas para que ocurrieran cuestiones por el estilo. Pero yo digo, en este marco de crecimiento, de expansión, poder sindical, industrialización, consumo interno, bueno, todas estas cuestiones que consideramos relativamente virtuosas, estos señores no podían hacer otra cosa más que agruparse en sectas, en sociedades secretas y seguir, por supuesto, elucubrando sus teorías. Hubo facultades, muy especialmente la Facultad de Economía de Londres, que fue absolutamente influyente y que puso toda su disposición, por llamarlo de alguna manera, para que ellos pudieran desde allí ejercer una influencia que fue efectivamente notable, junto con la Universidad de Chicago. Esos fueron los 2 grandes focos del neoliberalismo, Londres y Chicago. Bueno, no es casual, que en los años 80 Estados Unidos
Inglaterra hayan tenido los dos, no vamos a decir primeros porque hubo una experiencia anterior en América Latina, lamentablemente. Ahora vamos, bueno, está muy claro en el video de Naomi Klein, pero digamos en el primer mundo, las dos grandes potencias que por primera vez aplican a rajatabla, digamos, esas políticas neoliberales fueron Estados Unidos e Inglaterra, con Reagan y con Margaret Thatcher. Así que para nada fue casual que la Facultad de Economía de Londres y la de Chicago desempeñaran ese rol determinante. Pero, como yo les decía la clase pasada, estos señores estaban agazapados esperando una crisis. Necesitaban de una crisis o bien de una dictadura, como fue la de Pinochet en Chile, porque ellos entendían perfectamente que esas medidas que ellos defendían eran absolutamente antipopulares. O sea, era un absurdo pensar que un pueblo iba a aceptar resignadamente todas esas recetas. Por lo cual entendían muy claramente que o bien se las imponemos a través de una dictadura, o bien esperamos el impacto de una crisis muy grande, bueno, y en ese marco de revoleo y de necesidad de poner orden, ¿no? Quizás el disciplinamiento opere en ese sentido. No se sabe muy bien quién es el autor de esta idea, pero bueno, por lo menos aquel que se le reconoce ese desmérito es a Milton Friedman, que fue sin ninguna duda la figura más destacada porque educó a los famosos Chicago Boys, que tuvieron su apogeo en Chile y lamentablemente, cuando no, en Argentina a partir de la dictadura del 76. Uno de esos discípulos predilectos de Friedman fue nuestro queridísimo Martínez Dios. Habrán escuchado hablar. Yo estoy dando un montón de cosas por sobreentendidas, por eso les pido que me pregunten todo aquello que no se entienda. Hay gente joven, así que no doy por sobreentendido que todo el mundo sabe quién fue Martínez Dios, por ejemplo, ¿no? Veo caras de asentimiento por acá, pero bueno, no duden en preguntar. Bueno, Martínez Dios fue el primer ministro de Economía de la dictadura de Videla, y fue el encargado de poner en marcha este tipo de ajuste neoliberal, solo que al menos en términos comparativos, ¿no? La aplicación de esas políticas en Argentina fue sumamente gradual, digamos, en términos económicos gradual, ¿no? Porque en términos del terror fueron salvajemente violentos, pero en términos económicos lo que aplicaron, digamos, de una manera que podríamos decir decidida, fue la apertura comercial y financiera, ¿no? Eso con lo que nos están taladrando el cerebro por lo menos desde los años 70, porque además la idea de apertura suena tan linda como la idea de liberar algo, ¿no? Ahora igual vamos a volver sobre estas cuestiones lexicales o semánticas. Digamos, eso fue lo que vino a hacer la dictadura, abrir los mercados a los productos importados y fundamentalmente al mercado comercial, digamos, al mercado financiero, perdón, o sea, endeudarse. Digo esto porque está estrechamente vinculado con ese momento tan esperado por los neoliberales, que fue la crisis de los años 70. En el año 73 se desató lo que se dio luego en llamar la crisis del petróleo, y que en realidad tuvo que ver con que los países petroleros, los países productores de petróleo, que participaban de una organización llamada la OPEP, cuyas siglas significan algo como eso,
la organización que agrupa a los países productores de petróleo, entendieron que estaban, digamos, financiando el crecimiento del resto del mundo y estaban viendo apenas las migajas de ese crecimiento, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, en aquel momento, no tanto ahora, pero aún todavía sí, el petróleo era la única prácticamente fuente de energía para poner en marcha la industria. Y recordemos siempre que entonces durante esos 40 años el capitalismo industrial, o si ustedes quieren el capitalismo productivo, basó todo ese crecimiento en el crecimiento industrial. O sea, la industria necesita petróleo. Entonces estos señores, que no pertenecían al primer mundo, estos países fundamentalmente son los países árabes, muy especialmente, no solo digo, pero fundamentalmente los países árabes, dijeron, bueno, ¿qué papel estamos cumpliendo nosotros? Estamos prácticamente regalando el petróleo para que solamente ellos crezcan. Entonces se rebelan, incrementan a un precio sideral en aquel momento el barril del petróleo, y eso desencadena, obviamente, una suerte de crisis inflacionaria, ¿no? Porque ustedes vieron que cuando se incrementa el precio de los combustibles, obviamente todos aquellos mercancías o inclusive manufacturas que necesiten transporte, que no son, digo, manufacturas industriales, pero sí que necesiten ser transportadas, obviamente los precios se encarecen. Este fue uno de los grandes acontecimientos. Algunos señalan este único acontecimiento como el desencadenante de la crisis de los años 70, pero hubo otro que no es menor, y es el siguiente, ¿no? Y es el que algunos neoliberales toman como el efectivamente válido, y es que ciertamente cuando tenemos una economía en crecimiento y decidimos que las mayorías se beneficien de ese crecimiento, lo que estamos haciendo al mismo tiempo es, posibilitar un poder sindical de negociación que eleva automáticamente los costos y baja la tasa de rentabilidad de las empresas, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si yo soy empresario, por más que gane una fortuna con lo que estoy haciendo, si yo pago salarios altos, voy a competir en desiguales condiciones que en otro país donde además de crecer industrialmente a un ritmo muy acelerado, pagan salarios bajos. ¿Se entiende? Esto es bastante fácil. Yo siempre digo, y no me voy a cansar de repetir, que esto es muy sencillo para el que quiere entenderlo. Es muy sencillo. Por lo tanto, en Estados Unidos, fundamentalmente, bajó la tasa de rentabilidad. O sea, a Estados Unidos le surgieron dos competidores, Japón y Alemania, con quienes cada vez se hacía más difícil competir, justamente porque los salarios que se pagaban en las industrias norteamericanas eran más elevados que los que se pagaban en estos dos países, que por entonces eran sus principales competidores. Entonces había una puja, digamos, del sector empresario por lo que ellos llaman bajar los costos laborales. ¿Escucharon hablar, no? Esta fórmula tan repetida, bajar los costos laborales. Por lo tanto, entre este mecanismo inflacionario que les acabo de contar por el precio del petróleo y esta presión, este lobby de ciertos sectores para romper ese poder de negociación que tenían los sindicatos, eso hizo estallar esos 40 años de gloria del capitalismo, en los que hubo un estado de bienestar en el que, digamos, las mayorías de la población tuvieron, no sé si decir por primera vez en la historia, pero como nunca antes, no solo un poder de negociación inédito, ¿no? Sino que además
muy especialmente el capitalismo europeo. Ya vamos a ver que el norteamericano siempre tiene sus particularidades. Los estados de bienestar europeos fueron verdaderamente inclusivos. Lamentablemente, digo, este sistema estalló por los aires, y entonces ahí sí, estos señores que se venían reuniendo en secreto y que estaban conspirando y confabulando, creyeron que había llegado por fin la oportunidad de que esas recetas por fin pudieran ser aplicadas. Por lo tanto, a fines de los años 70, no tanto como fines, ¿no? En el último cuarto, digamos, del siglo XX, se inicia esta crisis llamada de muchas maneras, crisis del petróleo, crisis de los estados de bienestar, pero en que lo verdaderamente significativo, que hay lo que se llama un cambio del patrón de acumulación del capital. O sea, el capital productivo y muy especialmente industrial cede su lugar a un modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Por eso digo que en ese sentido nuestro país en los años 70 fue un buen alumno, digamos, de Friedman, porque inmediatamente lo que ocurrió fue una apertura comercial indiscriminada, que lentamente hizo que la industria nacional empezara a sentir obviamente los efectos de esta apertura, pero muy especialmente y más aún que la apertura comercial fue la apertura financiera. O sea, la desregulación del mercado financiero. Algo que por lo menos desde los años 70 nos vienen enseñando que es bueno. O sea, todo lo que se desregula y todo lo que se liberaliza y lo que se flexibiliza, eso es bueno. En contra de eso que es tan bueno, porque además utiliza un léxico que suena lindo, aparece todo lo malo muy malo. El control, la regulación, la intervención. Fíjense qué feo suena todo esto, que sin embargo es bueno, pero suena feo. Y entonces ahí hay que dar una batalla, ¿no? La batalla también es cultural, como bien sabemos, ¿no? A punto tal de que nosotros mismos tenemos que a veces hasta cuidarnos, ¿no? de cómo proponer, de cómo elaborar proyectos de país, ¿no? Porque hay un montón de conceptos que pareciera que están prohibidos, ¿no? Porque efectivamente hay una batalla que se perdió y entonces tenemos que intentar acomodarlo. Recién estábamos hablando justamente con los compañeros antes de empezar la clase, o sea, off the record, de que a un líder de los movimientos populares se le había ocurrido hablar de reforma agraria, ¿no? Pero claro, por lo menos desde los años 70, la idea de reforma agraria es mala palabra, ¿no? Acuérdense que todas las palabras que son malas en realidad para nosotros son buenas, por las dudas. Pero bueno, el sentido común las ubica en el diccionario como malas. Entonces, claro, obviamente, inmediatamente salieron sus propios pares a decirle, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo vas a decir semejante cosa, ¿no? Como si fuera en realidad algo espantoso, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que desde los años 70 y más allá de que hubo, yo diría, batallas parciales, hemos perdido la batalla por el sentido, o por los sentidos comunes. Y por lo tanto, todas estas cuestiones que los liberales, los neoliberales muy especialmente, han trabajado muy bien, repito, bajar los costos laborales. Bajar un costo suena lindo también, ¿no? Disminuir la carga impositiva, pagar menos impuestos, ¿no suena lindo también? Suena lindo, vamos a pagar menos impuestos. Flexibilizar el trabajo también, mira qué flexible que estoy. Antes, ¿no? Pareciera que estaba más disciplinado y ahora hago un trabajo flexible. Cuando el mercado se desregula, algo que estaba desregulado también aparece como beneficioso. Ni hablar de todo lo relacionado con la palabra libertad.
todo lo libre, empezando por el libre mercado, suena mejor. Entonces hay una batalla que se perdió. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la derrota, ¿no? Hay una batalla por el sentido que se perdió en estos últimos años. Digo que estos últimos me remonto a los años 70, porque por lo menos en los años 60 no habían logrado eso, que todas estas cosas fueran malas palabras. Y tenemos que ser muy inteligentes para reinstalarlas, esas problemáticas, ¿no? Porque efectivamente, repito, todo lo que suena feo es beneficioso para nosotros. Repito, control, intervención, regulación. Fíjense, aunque de esto vamos a hablar largamente en las últimas clases, ¿no? Pero en la década pasada, una de las tantas medidas muy criticadas fue el control de cambios. O sea, si ustedes quieren, la regulación del sistema financiero. Regulación del sistema financiero. Cuando un país decide regular el sistema financiero, por las dudas, todos los países del mundo controlan y regulan sus sistemas financieros. Todos. Ahora, cuando eso se nos ocurrió hacer a nosotros, fíjense si fueron, yo diría inteligentes, no sé cómo llamarlo a esto, pero eso le pusieron un nombre. Y para ponerle un nombre a eso, ¿saben a qué recurrieron? A un instrumento, no sé si lo dije en la clase pasada, les pido disculpas si me repito, a un instrumento de tortura medieval. Qué suena, ¿no? Qué feo iba a sonar eso. Cepo le pusieron. El cepo es un instrumento de tortura del medioevo. Entonces, al control de cambio se lo llamaba cepo. Y claro, nos convencieron de que el cepo era malo. Era muy malo porque es un instrumento de tortura. O sea, ¿cómo ustedes, sucios populistas argentinos, se les va a ocurrir regular el mercado financiero si lo que hay que hacer con el mercado financiero es desregularlo? O sea, liberalizarlo. Miren qué lindo suena. La libertad, viva la libertad. Como ese energúmeno que en esa manifestación decía, yo quiero mis dólares o quiero viajar a Miami todos los meses, ¿no? No sé si alguno lo recuerda esto. Bueno, tiene que ver con esto. O sea, cuando la libertad pasa por la desregulación del sistema financiero. Esa es una batalla perdida, repito, nunca perdamos de vista que hemos sido derrotados. Entonces, el primer diagnóstico, nos ganaron esa batalla por el sentido, algo tenemos que hacer, porque ninguno de nosotros y de nosotras es pesimista, ninguno se resigna, imagino, si no, no estarían aquí. De manera que algo tenemos que hacer, pero tenemos que ser muy inteligentes porque tenemos que reinstalar de una manera elegante, yo diría, inteligente, todas estas concepciones en realidad que son más que beneficiosas para las mayorías. Entonces estamos en el triunfo de la valorización financiera del capital. Hubo un quiebre a nivel mundial, esto que les estoy contando, ¿no? Por supuesto que el Chile de Pinochet, ayer justamente, o anteayer, reivindicado por el presidente de Brasil, no sé si escucharon esto, si no se los recuerdo, se agarran la cabeza, en presencia misma de la expresidenta chilena, a cuyo padre fue torturado por la dictadura de Pinochet. El actual presidente de Brasil reivindicó a la dictadura pinochetista, inclusive al torturador del padre de Bachelet. Por eso digo, fíjense, hay yo diría, a ver, eso lo vamos a ver hoy, justamente. Hay una expresión de la ideología que es el cinismo. El cinismo es la exhibición, o sea, como sentimos que hemos ganado una batalla, exhibimos obscenamente que hemos triunfado. Y entonces no tenemos que tener ningún reparo con eso. Somos capaces de reivindicar la dictadura. Esto, por suerte y por ahora, no podría pasar en nuestro país. O sea, nadie sale descaradamente a reivindicar la dictadura. Pero tanto en Brasil como en Chile, sepan que sí. Sepan que sí, Chile es un país dividido prácticamente en dos mitades.
Así que bueno, nada es casual. Bueno, este señor absolutamente desembosado, que además fue elegido por haber hecho gala obscena de todos sus atributos misóginos, xenófobos y todo lo que sabemos de este señor, o sea, efectivamente y lamentablemente ganó por haber hecho gala de todo eso, se creyó que el triunfo había sido definitivo, ¿no? Esperemos que no. Bueno, la otra cuestión, tanto o más interesante que esta, no sé si está, a quienes no hayan visto ese video, los y las invito a que lo hagan, porque es una muy interesante condensación de todas estas cosas que estamos discutiendo. Pero una de los logros semánticos, vamos a llamarlo así, o del sentido de estos señores, fue la idea del derrame. Esto lo vimos también durante el curso pasado. Bueno, ¿qué es el derrame, no? ¿Y por qué fue exitosa la imposición de la idea, ¿no? O sea, ¿qué dicen los neoliberales? Bueno, ellos dicen lo siguiente, si nosotros eliminamos todas las trabas que tiene el capital, todos los obstáculos, el sistema impositivo, bajamos los salarios, matamos a los viejos, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos todas esas cosas, entonces los ricos muy ricos se enriquecen mucho. Pero lo dicen en estos términos que los estoy diciendo yo, o sea, yo no estoy exagerando con esto. Todavía no hablan de matar a los viejos, pero más o menos. Entonces, si los ricos son muy ricos, demasiado ricos, esa ganancia excesiva se les cae, o sea, derrama. La comparación es una copa, ¿no? Servimos una copa, la copa se llena, pero nosotros seguimos sirviendo, y entonces la copa derrama, obviamente. Bueno, créanme, vieron que yo les dije que iba a demostrar todas las cosas que decía aquí, ¿no? Hoy traje, por ejemplo, números. Así que me van a tener que tener paciencia porque lo voy a buscar. Total, qué apuro hay, ¿no? ¿A qué hora se tienen que ir? A las 5 de la tarde. Podemos seguir un rato más. Bueno, entonces si la copa derrama, obviamente todos nos beneficiamos, ¿no? Ponemos la lengua debajo de la copa y alguna miga cae, alguna gotita de champán, vamos a poder beneficiarnos con eso. Bueno, créanme esto que les digo, en ningún país del mundo, en ningún tiempo histórico ha sucedido eso. En ningún país del mundo la copa de los ricos derrama, en ninguno. Lo que hace la copa es, se va reconstruyendo y es cada vez más grande y va absorbiendo absolutamente todo el líquido que recibe. Cero, el derrame es igual a cero. Por eso, y justamente por eso, los países que aplican las recetas neoliberales, lo que generan inevitablemente es mayor pobreza y desigualdad. Porque la copa nunca derrama ni derramará, porque esto está comprobado, ¿no? Que la conducta empresaria, basada en la ganancia, no podía ser de otra manera, opera de ese modo. Si tengo más, quiero más. ¿Vieron esa frase que también nos comimos? Bueno, no yo. No va a robar porque es empresario, ¿no? Esa paraguas rico, ¿no? Esa barbaridad. Bueno, pero ¿cuánta gente repitió eso? Bueno, no, sí, eso es mentira. Nunca derrama el empresario, nunca jamás. Se enriquece más. Y si no, tenemos que hacer un ejercicio tan sencillo como leer lo que declaran en sus declaraciones juradas, y es más que sencillo, teniendo en cuenta que la mayoría de esa riqueza no está en las declaraciones juradas. ¿Por qué? Y ya que estamos, hago esta conexión, en esta época, ¿no?, de estos señores que querían desregular, acabar con el sistema impositivo y todos esos etcéteras, ¿qué hacen con su dinero? Lo llevan a las guaridas fiscales, o sea, evaden los impuestos. Fíjense, otra de las... Y nosotros tenemos que explotar esas contradicciones, ¿no?
Vieron que se suele poner el ejemplo, cuando nos hablan, qué sé yo, de educación, de salud o de tantas cosas verdaderamente interesantes, se pone el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? Vieron que Finlandia, pusieron de moda Finlandia. A mí me sorprende realmente que hayan puesto de moda a un país como Finlandia. Y ahora les cuento por qué. En primer lugar, los llamados países nórdicos, me refiero a Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, los países nórdicos, a diferencia de el resto de Europa, Estados Unidos, bueno, ni hablar de Asia o de África, mantuvieron sus estados de bienestar. O sea, sus estados son potentes, son amplios, son estados que intervienen, que controlan, que regulan y que redistribuyen la riqueza. En el caso de Finlandia, esto igual, lo voy a decir igual, pero no lo tengo chequeado, pero se puede chequear perfectamente. En el caso de Finlandia, leí así como al pasar, pero tendría que chequear lo que leí. Fíjense estas dos características que le voy a decir de este país que se convirtió en un ejemplo para el gobierno actual. La educación privada no existe. Toda la educación es pública. O sea, el sistema público educativo se financia a través del Estado. El Estado financia la educación de todos los finlandeses. Pero la cosa no termina ahí. ¿Saben cuál es el valor de los servicios públicos en Finlandia? Servicios públicos, ¿no? El agua, el gas, la luz. ¿Saben cuál es el valor? 0. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los servicios públicos están considerados un derecho humano garantizado por la Constitución Nacional. Entonces, nadie puede no tener acceso al agua, el gas o la luz. O sea, es un derecho humano. Por lo tanto, el Estado tendrá que poner el dinero necesario para subsidiar esos servicios públicos considerados esenciales para la población. Bueno, este es el país que se pone como modelo, ¿no? Educación pública 100%, costos de los servicios públicos igual a 0. Sin embargo, el país que se pone como ejemplo, fíjense, no me olvidé que les iba a decir. Claro, exactamente, es exactamente lo contrario, digamos, su modo de organización social es exactamente el contrario de todo aquello que se defiende, por lo menos en términos de políticas públicas. Por ejemplo, y ya que estamos volviendo a esto del léxico, y me resulta sumamente productivo esto, también nos hicieron creer que la palabra subsidio era mala. ¿Vieron? ¿Y a qué punto nos lo hicieron creer? Que repetimos como loros que pagábamos muy barato los servicios públicos. Mirá qué barato pagamos, esto no puede seguir. Y por lo tanto, si no puede seguir, que será ayer Mindlin y Caputo, ¿no? ¿Qué problema hay? Ahora sí, hay que pagarlos bien caros porque antes los pagábamos muy baratos. Y entonces lo que tenemos que hacer es sacar los subsidios que habían puesto estos sucios populistas. La palabra subsidio, junto con la palabra cepo y la palabra control, intervención, regulación, era mala, muy mala. Entonces, nosotros mismos, que habíamos sido subsidiados y que destinábamos una ínfima parte de nuestro sueldo a pagar los servicios públicos, creímos que en realidad eso estaba mal y que nosotros estábamos despilfarrando y por lo tanto el país en algún momento se iba a parecer a Venezuela, ¿no? Sin embargo, qué curioso, ¿no? Porque en estos momentos la Argentina es el país de el país de la Argentina, el país de América Latina que tiene los índices más cercanos al de Venezuela. Y estaba en las antípodas en el año 2015, ¿no? de Venezuela.
Pero eso, ese lugar hacia donde íbamos, como demonio, como amenaza, efectivamente parece ser el lugar hacia donde vamos, en algún sentido. Bueno, de todas maneras de esto también vamos a hablar, porque no solo subsidio y cepo se convirtieron en malas palabras, sino Venezuela. Así que de esto también vamos a tener que hablar. ¿Por qué Venezuela se convirtió en una mala palabra? Pero esto lo vamos a dejar para la clase 9 o 10, no recuerdo. Pero esto es lo que les traje como prueba, aparte de esto que estoy tratando de esbozar, de los años gloriosos del capitalismo. Yo les decía que estos países nórdicos, que en realidad deberían estar muy mal mirados, porque lo que hacen estos países es controlar, regular, intervenir, subsidiar, pagar altos salarios, o sea, aumentar los costos laborales. Hacen cosas horribles estos países, feas, muy feas. Ahora fíjense, esos países que hacen estas cosas horribles, fíjense, no sé si ustedes saben que la Organización de las Naciones Unidas todos los años saca un índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano que mide toda una serie de variables muy interesantes: salud, educación, salario, jubilaciones, recreación, acceso a las tecnologías, al agua potable, bueno, toda una serie de variables. Entonces establece quiénes son los índices, los países con mejor desarrollo humano del mundo. ¿Y ustedes saben quiénes aparecen en los primeros puestos en el índice de desarrollo humano? 2018, 2019 todavía no se hizo. Noruega, Suiza, Islandia, Suecia, Dinamarca, los países nórdicos. Pero además, en el año 2019 se inventó algo aún más interesante que el índice de desarrollo humano, y que es el índice de la felicidad. No le estoy mintiendo, a ver si... Bueno, es justamente lo contrario, ¿no? Índice mundial de la felicidad. Bueno, este índice, además de todos esos factores, también mide, por supuesto que hay que establecer indicadores para medir la felicidad, pero no tiene absolutamente nada que ver con los globitos o con el baile. Mide cuáles son los países más felices del mundo, pero los países más felices, no los países que se sienten más felices, ¿no? Sino los países donde las mayorías tienen acceso a la salud, la educación, la tecnología, el cine, el teatro, bueno, todo lo que se les puede ocurrir. Miren, ¿saben quién va primero? 2019, ¿quién va primero en el índice de felicidad mundial? Finlandia. Segundo, Dinamarca. Tercero, Noruega. Cuarto, Islandia. Los países nórdicos. En esos países son más felices que en el resto del mundo. En esos países tienen un índice de desarrollo humano más alto que en el resto del mundo. Pero en esos países, qué cosa rara, emplean todas aquellas políticas que son malas, muy malas. Control, regulación, intervención, subsidios, asignación social, salarios altos y distribución de la riqueza. Un Estado grande, muy grande, capaz de poder redistribuir, al que nadie le discute esa omnipotencia, si se quiere, porque efectivamente son felices. Por eso es absolutamente paradójico, y sobre eso tenemos que cabalgar, que se nos ponga como ejemplo a Finlandia. Nosotros tenemos que reivindicar a Finlandia. Qué bueno está que Finlandia sea nuestro ejemplo, pero tenemos que parecernos a Finlandia. Tenemos que aplicar políticas como las que se aplican en Finlandia y hacen de Finlandia el país de más elevado desarrollo humano y de más elevado índice de felicidad. Esto después, si quieren y me hacen acordar, se los puedo... De todas maneras, esto, miren, si les interesa, pongan índice de desarrollo humano de la ONU, les va a aparecer todos los años. Y para lo otro, para esto último, pongan índice mundial de la felicidad.
Y les cuento solamente una anécdota porque no quiero entrar en un tema que vamos a desarrollar largamente. Esto es el año 2019, ¿no? En el año 2019 y respecto del 2018, Argentina bajó 5 puntos. No quiero ni pensar, porque no lo vi sinceramente, porque esto creo que no se hace desde hace tanto tiempo, pero estaría bueno pensar, ver si efectivamente en el 2015 había índice de la felicidad. Solo en un año bajamos 5 puntos. O sea, más allá de los globitos, somos 5 veces menos felices que el año pasado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Bueno, quizás lo damos cuando se desarrolle más, pero en esos países también se dice que hay mucho suicidio por diferentes motivos, porque no hay luz solar durante mucho tiempo, porque no hay... Condiciones climáticas, claro, sí. Exacto, Sí. porque tienen todo tan organizadito que... Entonces, también eso, digo, es una cuestión para analizar. Sí, tengo entendido... O sea, no tenga que ver el No, tema, no, pero... tengo entendido que eso tiene que ver más que nada con esas cuestiones que no sé, durante cuando acá tenemos un profesor de geografía capaz que puede aportar algo, pero en invierno creo que no hay día prácticamente en lugares como esto. Bueno, pero eso habría que profundizar en otras cuestiones, ¿no? Yo acá les vengo a hablar de la distribución de la riqueza, lo que no quita que podamos ponernos a investigar, ¿no? De todas maneras, el índice con la tasa de suicidios más alta es uno de los que hizo todos estos deberes neoliberales, y es Corea del Sur. Corea del Sur es el país del mundo con la tasa de suicidios más alta. Hizo todos los deberes, Corea del Sur, absolutamente todos. Sigamos con... para que se entienda un poco... hasta ahora, ¿cómo vamos? Yo lo que quiero es reformular lo que dije en la primera clase, porque veo que si dejamos las preguntas para el final, las preguntas nunca llegan, ¿no? Pero hagamos una cosa, hagamos, si es necesario, una conversación, interrúmpanme, háganme preguntas, párenme, hagan algún aporte que les parezca interesante, no hay ningún problema, O sea, al final nos vamos y listo. No quiero seguir una línea que pareciera que no me puedo detener. Interrúmpanme y háganme preguntas y va a ser un poco más agradable la cosa. Les decía, ¿por qué estos señores consideran, y esto no lo dicen, ojo, pero consideran que la desocupación es algo virtuoso, ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿por qué el neoliberalismo necesita tasas altas de desocupación? ¿Por qué el neoliberalismo genera desocupación? Porque en todos los países donde se aplican recetas neoliberales, inevitablemente sube la tasa de desocupación. No le digo para que me lo respondan, obviamente, pero si quieren responder, lo pueden hacer. ¿Es una forma de hacer también que se cesen las condiciones laborales? Bueno, a ver. Para bajar los costos. ¿No? Digo, así vamos atando cabos. El modo más eficaz de bajar los costos laborales es tener un ejército de desocupados. Si yo tengo muchos desocupados, inmediatamente el costo salarial en mi empresa baja. Si yo tengo una cola de 10 cuadras de gente que está buscando laburo, obviamente, seguramente esa gente se va a conformar con ganar cualquier cosa. Entonces la desocupación, la tasa alta de desocupación me baja el costo laboral. Ahora, ¿estos señores inventaron algo? Digo porque parece que son, en realidad, de vivos tienen mucho, de inteligentes no tienen nada, ¿no? Estos señores lo que hicieron fue leer El Capital. Entonces, en El Capital, que es la gran obra de un filósofo, economista, sociólogo, politólogo y todos los ólogos alemán llamado Karl Marx, él había demostrado que el capitalismo necesitaba tener lo que él llamaba un ejército de reserva. Ejército de reserva, que es un ejército de desocupados. Mientras pueda tener una alta tasa de desocupados, inmediatamente los desocupados le van a regular los costos laborales al empresario.
Ese es el secreto del capitalismo y ningún otro. Por lo tanto, es bastante obvio que escuchemos decir a estos señores que lamentablemente nos gobiernan que es necesario bajar los costos laborales, sin decir explícitamente que lo que tienen que hacer es bajar los salarios, ¿no? Aunque si uno toma el poder adquisitivo del salario en 2015 y en 2019, está más que evidente que misión cumplida. Vinieron a bajar los salarios y los destrozaron, literalmente. ¿Y qué aumentó? ¿Qué fue lo único que aumentó, además de la inflación? Índice de pobreza. Y la desocupación. La llevaron a 2 dígitos. ¿Eso es un accidente? ¿Eso es un error? ¿O es el resultado obvio, necesario de determinadas políticas económicas que nos llevan inevitablemente a eso? Tengo... ¿Cuánto tiempo? Una eternidad. No, esto para... A ver, porque me voy a meter un poquito ahora, igual este tema lo vamos a desarrollar la clase que viene, en el neoliberalismo del siglo XXI, ¿no? Donde ya, porque ahora hablamos de industria, de empresarios, ya tenemos que hablar en otros términos, ¿no? Ya los empresarios ahora son emprendedores, ¿no? La industria está tendiendo a desaparecer. El capital productivo, en realidad, está siendo subsumido por el capital financiero, por lo tanto tenemos que empezar a tener... Las aplicaciones han reemplazado a las empresas, ¿no? Hay una transformación violenta, vertiginosa, que tenemos que empezar a pensar, aunque repito, vamos a desarrollarlo mejor la clase que viene. Pero me detengo simplemente en esto, por eso digo que estos señores no solo no inventaron nada, sino que cada vez que hay una crisis muy grande, el capital es récord de ventas en Europa y muy especialmente en Alemania. O sea, los tipos vuelven a las fuentes, vuelven a leer el diagnóstico más brillante de la sociedad capitalista, que es ese. Ahora, fíjense, necesariamente tengo que volver al siglo XIX para tratar de entender un poco cómo funciona el capitalismo en el siglo XXI. Voy a hacer de cuenta que nadie vino al curso pasado, porque si no, no podríamos repetir algo sin tener que arrepentirnos. Entonces, nadie vino a la primera parte del curso. ¿En qué consistía el secreto del capitalismo para Marx? ¿Cuál era el secreto? La extracción de lo que él llamaba el plusvalor, que era exactamente la apropiación privada del tiempo de trabajo social. Todo trabajo es social y toda apropiación de ese tiempo es privada. Dicho más rápidamente, si yo, empresario, le pagara al obrero por aquello que el obrero produce, yo pierdo o empato. Por lo tanto, la única manera de que se justifique de que yo haga la inversión es robándole tiempo de trabajo. Lo que yo le voy a pagar nada tiene que ver con lo que produce. Nada. No es una relación de lo que el obrero produce. Yo le pago simplemente para que se reproduzca, para que vaya a su casa, coma, se acueste, duerma y al otro día venga a laburar. Nada más. Y si yo considero que lo que le tengo que pagar son 12.500 pesos, ¿no? Que es el salario mínimo vital y móvil, corríjanme, le voy a pagar 12.500 pesos, no le voy a pagar lo que produce. ¿De dónde creen que sale la idea del salario mínimo vital y móvil? ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Lo que se considera que un trabajador necesita como para reproducir su fuerza de trabajo. Eso es lo que necesita, es el mínimo. Entonces yo le pago el mínimo. ¿Para qué le voy a pagar más? Si total tengo un ejército de desocupados, efectivamente. Yo me ocupé de elevar la tasa de desocupación y por lo tanto de bajar los salarios. Entonces yo voy a pagar salarios mínimos. Ahora bien, estamos hablando de una lógica que no existe más, por las dudas. Ya no hay más patrones por un lado,
no hay más, digo, hay una transformación, no digo que no exista esto, claro que hay todavía fábricas que contratan trabajadores, claro que sí, por las dudas. Digo, pero la relación ya no es más esta la relación prioritaria, sino que fíjense, ¿cómo acumula ganancias hoy el capital? Pensemos en lo siguiente, pensemos en los llamados gigantes tecnológicos. A ver, y ayúdenme, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, los 5 gigantes tecnológicos. Tomemos el caso de Google, si ustedes quieren. ¿Qué hace Google con nosotros? ¿Qué nos roba Google a nosotros? Dicho de otro modo, ¿cuál es hoy la materia prima más valiosa del mundo entero? Los datos. Los datos. ¿Podríamos decir que Google nos los roba? ¿Nos pone un revólver en la cabeza? No. Nosotros le brindamos voluntariamente nuestros datos al señor Google. En este caso, hagamos de cuenta que Google es el patrón. Google es el patrón. ¿Nos paga algo Google por los datos que le dimos? No. Ahora bien, ¿qué hace Google? Entre otras tantas cosas, ¿no? ¿Cómo genera Google sus ganancias? ¿No? Porque con los datos nuestros todavía, por el solo hecho de dárselos, no tuvo ganancia, ¿no? Sino que le vende, o sea, nos vende a nosotros a un tercero, ¿no? Una empresa X, qué sé yo, Nike, por poner un ejemplo para que se entienda. Google le vende a Nike millones y millones de datos nuestros, que en realidad se han constituido como lo que hoy se ha dado en llamar como un algoritmo, ¿no? O sea, Google le vende a Nike la posibilidad de vendernos zapatillas a millones y millones de personas. Ahora fíjense, qué negocio fabuloso, ¿no? Nosotros le dimos los datos a Google de manera absolutamente voluntaria. Absolutamente voluntaria. Con esos datos que nosotros le dimos, Google le cobra una fortuna a Nike por acceder a ese dato. Entonces, ¿qué hace Nike? Nos bombardea a cada uno de nosotros, porque como tiene nuestro algoritmo, nos bombardea, nos dice, sí, yo sé que te gustan las zapatillas rojas de Nike para hacer running, ¿no? Entonces te ofrezco esto. Claro. Bueno, hoy por hoy esto que voy a decir, habría que ponerlo entre muchos paréntesis. Bueno, entonces ¿yo qué hago? Voy y compro esas zapatillas rojas de Nike para hacer running, ¿no? O sea, pago por las zapatillas, le pago a Nike. Con eso en todo caso Nike descarga, ¿no? Con la compra, lo que Google le cobró a Nike. ¿Está bien? Ahora fíjense qué maravilla esto, ¿no? Porque hay un dato más todavía que no sé cómo nadie me dijo todavía, ¿no? Repetimos los pasos. Google me pide los datos. Yo le digo, señor Google, aquí están todos mis datos. Absolutamente, el nombre de mi mascota, todo. Google tiene todo de mí. Entonces, ¿qué le dice a Nike? Mirá, los millones y millones de datos que tengo para vos. ¿Cuánto vale publicitar él? Le cobra tanto a Nike. Nike me vende sus productos. ¿Está bien? O sea, yo pago para esto. Pero además pago doblemente. Porque ¿qué tengo que hacer yo para acceder a Google? Salvo que esté en la oficina de la UTN. Por lo tanto, yo pago doblemente por el acceso a Internet y por el producto que me vendió Nike intermediario de Google. Con lo cual, uno se siente tentado de decirle a Marx, no Marx, el patrón ya no me roba una parte de mi tiempo de trabajo, me lo roba todo. Y además de que me lo robó todo, porque no es un tiempo solamente, me robó todo el tiempo de trabajo, no es una parte.
Yo ahora le pago a mi patrón, Google, para que me robe la totalidad del tiempo de trabajo. Hay que sacarse el sombrero. Esto es el capitalismo hoy. No es necesario tener obreros disciplinados trabajando en una empresa, ¿no? Que no les quede a lo mejor otro remedio, digamos, que entregar sus datos, que en realidad van a ser datos policiales lo que va a entregar este empleado, porque ahora, nosotros, digo Google, en cada página, ¿no?, a la que tenemos que acceder, Mercado Libre. bueno, hablar, Mercado Libre es una de las empresas que más factura en toda la Argentina. Y sus empleados están en negro, ¿no? De paso, ¿no? No están registrados, no digamos en negro. No están registrados, o sea, no pertenecen al sistema bancario. Porque si pertenecieran al gremio bancario, eso inmediatamente elevaría sus sueldos. O sea, cobrarían lo que cobra el escalafón de los bancarios, ¿no? Entonces, este señor Galperín está desesperado. Primero era porque ganara su candidato, ¿sí? Y ahora, para que el futuro gobierno ni en pedo se le ocurra aceptar la exigencia de la bancaria de bancarizar a sus empleados. Bueno, esto es el capitalismo del siglo XXI. Por supuesto que esto recién empieza, estamos empezando a pensar cómo funciona, digamos, pero ya ni siquiera podemos hablar en términos de plusvalía, porque no hay una parte de nuestro tiempo que nos roba. Ahora pagamos por ser explotados, y pagamos doblemente, porque pagamos por acceder al cable y pagamos por esos productos que nos llueven porque conocen todos nuestros gustos. El algoritmo consiste en eso, ¿no? O sea, ¿qué sería algo así como un algoritmo, ¿no? Yo no lo voy a decir en términos matemáticos porque además no lo sé. Pero sería una especie de ecuación, donde está concentrado todas las preferencias, gustos, hábitos y demás de una determinada persona. Entonces, qué sé yo, fulano lee tales libros, se va de vacaciones a tal lugar, es hincha de tal cuadro, ¿no? Y por lo tanto, una vez que yo tengo todo ese compendio cartográfico de fulano, entonces a ese es al que le voy a vender. Hay una anécdota que se hizo muy famosa, que un papá de una chica se enteró por Google o por Mercado Libre, no me acuerdo, que su hija iba a ser mamá. Porque le llovían ofertas de, no sé si de pañales o de qué cosa, y el tipo decía, ¿qué tengo que ver yo con esto? Inmediatamente, al poco tiempo, entendió que justamente era porque su hija estaba embarazada. O sea, él se enteró por Mercado Libre, por alguna de estas plataformas se enteraba de eso. O sea que ya nuestra vida se tornó absolutamente transparente. Esta es otra de las paradojas de este tiempo, ¿no? Nuestra vida es absolutamente transparente, visible, mientras que el poder es anónimo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el señor Google? ¿Alguien lo conoce? ¿O el señor Amazon? ¿O el señor Microsoft? ¿Dónde está? ¿Cómo hacemos para rebelarnos frente al patrón? ¿O el señor Uber? ¿O el señor Globo? ¿Ustedes saben cómo funcionan las plataformas? ¿Saben cómo hace el dueño de Uber para despedir a un empleado? Con botoncito Lo bloquean. Ya está, se terminó. bloquea la cuenta. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor por la sencilla razón de que ese buen señor se le ocurrió, qué sé yo, agremiarse, formar el gremio de trabajadores de Uber. Entonces ese fulano es tremendamente peligroso. Vieron que gremio también es mala palabra, ¿no? Gremio es malo. Si quiere agremiar, lo bloqueo. Entonces ya ni siquiera me tomo el trabajo de despedirlo. No lo bloqueé, no puede acceder, ¿no? Por eso digo, estamos viviendo un tiempo complicadísimo, ¿no? Este tiempo del capitalismo, donde los poderes son absolutamente anónimos, ¿no? No tienen una encarnación física, no podemos revelarlo frente a ellos, no les podemos protestar, mientras que por el contrario, y paradójicamente, nuestra vida cada vez es más visible, cada vez es más transparente,
hay lo que se llama una publicidad o politización de la vida privada. Nuestra vida privada prácticamente, desde que existen las redes sociales, dejó de existir. Ya no hay vida privada. Bueno, una última por mí, por supuesto que sí. Podemos seguir con lo que quieran. Yo lo que quería hacer, por lo menos hoy, es hacer esta introducción a este tema. A ver, ¿cómo lo podríamos presentar, ¿no? Porque visto así, yo lo que les dije hasta ahora, más o menos es lo siguiente, ¿no? En este giro del capitalismo desde el modelo productivo al modelo de la valorización financiera, lo que ha ocurrido es una enorme precarización laboral, un incremento de la pobreza, de la desigualdad, de los despidos, por supuesto de la angustia social, ¿no? Claramente. Bueno, esas cosas efectivamente que nadie podría dudar que son malas, muy malas, ¿no? Ahí sí que medianamente vamos a coincidir. Salvo el caso de la desigualdad, ¿no? Porque el capitalismo necesita desigualdad. Entonces ningún buen liberal te va a decir que la desigualdad es mala. O sea, no hay manera. El igualitarismo es una prepotencia violenta. Bueno, basta leer a cualquiera de estos textos que les di para que ver lo que dicen Friedman o Hayek sobre el igualitarismo, ¿no? Eso es algo tremendamente violento y totalitario, ¿no? Coarta la libertad individual. Por lo tanto, saquemos, si ustedes quieren, la palabra desigualdad. Con todas las demás, podríamos coincidir que son malas, muy malas. Ahora bien, acá está la otra pata, ¿no? Y ahí ya me voy introduciendo muy lentamente, igual voy terminando por hoy con esto. Está la otra pata, que es la que hizo posible en este tiempo que no fuera necesaria ni una gran crisis, como la de los años 70 o como la de los años 30, ni tampoco una dictadura, para que todas estas cosas espantosamente horribles fueran aceptadas, ¿no? Dicho de otra manera, hoy día no es necesario una intervención de los marines norteamericanos como para que los países elijan gobiernos, obviamente, que de antemano sabemos que van a generar mayor pobreza, desigualdad, desocupación. O sea, no vamos a poder decir que nos pusieron un revólver en la cabeza, que nos obligaron, ¿no? Ahora bien, no necesitaron de la violencia, claramente, no necesitaron de una crisis, porque tampoco la hubo, a pesar de que la provocaron. Y la pregunta es, ¿y entonces qué? Bueno, es una pregunta, o sea, por ahora hagámonos simplemente la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? ¿Cuál es la condición de posibilidad para que la aplicación de esas políticas no genere una inmediata rebelión? Esa es la gran pregunta que tendríamos que contestarnos. Va a ser muy difícil, pero al menos tratar de pensar a lo largo del curso. O sea, ¿por qué hemos aceptado? Yo no solo diría mansamente, sino que por qué hemos hecho nuestras toda una cantidad de latiguillos, de fórmulas, de eslóganes, que en realidad, en términos efectivos, son absolutamente contraproducentes para el beneficio de las mayorías. O sea, ¿cómo puede ser, por ejemplo, lo hemos visto acá, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros mismos hayamos dicho qué horribles que son los subsidios, qué malo que es el cepo, qué bajas que están las tarifas? ¿No escucharon repetir hasta el hartazgo cuestiones como esa? Bueno, ¿qué es lo que nos hizo subirnos a esa ola de sentido común? Porque es una especie de ola de sentido común, en la que hubo una coincidencia generalizada. Bueno, por supuesto que ahora estamos pagando las consecuencias, pero lo que tenemos que pensar, y los invito y los convoco a pensar, porque de alguna manera, ¿por qué lo tenemos que pensar esto? Porque tenemos que salir de acá. Y salir no es ganar una elección.
Con eso no se sale. O sea, tenemos que romper con esa coraza de sentido común que todavía está instalada. Está instalada a punto tal que yo empecé contándoles este caso, está instalada a punto tal que nos tenemos que cuidar de nombrar todas aquellas políticas que son efectivamente beneficiosas para nosotros. Porque hasta se podrían convertir en piantavotos esas cosas que efectivamente nos benefician. Entonces, nos han obligado a ser sumamente cautelosos e inteligentes, y tenemos que serlo. Nos obligaron, ya no ganaron esa batalla, nos obligaron, estamos en este lugar de retaguardia. Bueno, pero ahora tenemos que romper con eso. Y repito, eso no se logra simplemente ganando una elección. Hay una batalla cultural larguísima, larguísima, terrible, terrible, que se va a dar fundamentalmente en las redes sociales. Nos guste o no nos guste, con trolls o sin trolls, ahí se va a dar la batalla. Y la tenemos que dar de la manera más inteligente posible. Por eso digo, hago esta breve introducción, porque ahí sí, la clase que viene, en la que terminaríamos, qué sé yo, de ver al neoliberalismo en términos internacionales o mundiales, porque ya no podemos hablar ni siquiera de... A ver, ¿qué sería algo internacional? Algo que ocurre entre naciones, ¿no? Lo que vino a ser la globalización y los capitales transnacionales es romper con todo eso. Rompieron con la soberanía nacional. Por lo tanto, no estamos hablando de naciones soberanas que se relacionen entre sí. Es un término que tendríamos que desechar. Utilicemos, si ustedes quieren, la globalización. Vamos a pasar de el desarrollo más exhaustivo del capitalismo global a ver lo que pasó en América Latina. Y luego, en las clases finales, nos vamos a meter específicamente en Argentina. Por eso yo no quiero tanto, algunas cosas es inevitable que adelantemos, no podemos no adelantar, porque estamos viviendo aquí ahora, y el aquí ahora es urgente también, así que también tenemos que pensarlo. Pero digo, no se impacienten, porque en las últimas 3 o 4 clases nos vamos a meter específicamente en la realidad de la Argentina, y les puedo asegurar que ahí sí, ahí les voy a traer números hasta que se aburran. Bueno, nos vemos el jueves.